Hablar con Él. Señor, gracias, Padre, por ser quien eres. Gracias por el privilegio que nos has dado a todos nosotros de usar, Señor, este órgano que son estas cuerdas vocales, Señor, que podemos levantar estas voces, estos cantos hacia ti, Señor. Gracias, Padre. Ahora, llénanos con tu palabra. Prepara este corazón y esta mente para que podamos nosotros entender y poner por obra, Señor, todo lo que nos vas a enseñar o nos vas a recordar, o incluso hasta si nos vas a reprender, Señor, para que regresemos a tus caminos, Señor, para que creamos más y más en ti, para que esta transformación comience o siga adelante de parecernos más a ti, Señor Jesús. Que nunca termines, Señor. Que nunca nos graduemos, Señor. Padre, pedimos que nos hables, que nos toques nuestras vidas, porque también nosotros queremos tocarte a ti, Señor, tu vida, obedeciendo todo lo que nos enseñas, poniendo por obra, haciendo tu voluntad, Señor, poniendo por obra tu palabra. Cámbianos, Señor, el día de hoy, que salgamos por esas puertas de regreso a esa casa que nos has prestado, un poquito más cambiados a tu imagen. Pedimos todo esto y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aplauso a nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Y ustedes saben la rutina, mis hermanos. Salgan de sus asientos, salúdense de manos, dense un abrazo fraternal. Está apagado, ¿verdad? Muy bien. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cómo están el día de hoy? Sí. De verdad que me da mucho gusto y yo sé que el que está también bien gustoso, que nos encontremos bien. Sonrisa de lado a lado es nuestro Señor Jesús. ¿Okay? Mis hermanos, es un placer verlos aquí otro domingo más, otro día más, otra mañana que Dios pues nos regala, porque todo es prestado. Él es el dueño de todo, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir con esta serie. Como ven en pantalla, se llama Esperanza Eterna Jesús. Y el día de hoy vamos a adentrarnos a una historia única, ¿verdad? Una historia donde Jesús realiza un milagro. Si no es así, yo creo que el milagro más grande que hizo, y lo realizó con una persona que era un gran amigo de él. Y este milagro nos deja muy claro que Él, Jesucristo, representa lo que es la vida. Entonces el tema de hoy se llama Jesús es la vida, así de sencillo. Entonces, esta historia de la cual estoy hablando es nada menos que la historia de este personaje, de este varón que se llama Lázaro. Pero bueno, vamos a leerla juntos. Espero que
traigan sus Biblias porque eso nada lo va a reemplazar. Lo que veamos aquí en pantallas, lo que tienen ahí escrito en sus guías, nada reemplaza lo que es realmente la carta de amor, la palabra de Dios, porque yo me puedo equivocar en citas bíblicas y esperemos que la Biblia no se equivoque. Amén. Muy bien, entonces se encuentra este pasaje bíblico en el Evangelio de Juan. Y es en el capítulo 11, verso 1 al 44. Y voy a leerlo un poco rapidito, sin tropezarme. Y ustedes me pueden seguir. Y esta es la nueva versión internacional, desde la traducción. Y dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y, llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor,
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Oh, wow. Está un poco larga la historia, pero vale la pena. Pienso, me imagino, que algunos de ustedes ya habían escuchado de esta historia. Es muy popular la historia de Lázaro. Quizás a lo mejor algunos de ustedes no, pero bueno, qué bueno que está aquí porque ya la leyó junto con todos nosotros. Entonces, ¿qué nos queda aplicar aquí? Bueno, si la leemos detenidamente, mis hermanos, la pregunta es la siguiente, ¿qué aprendemos de esta historia? Hay bastantes cosas que aprender. Seleccioné 4. Quizás haya cosas más importantes, pero como es tan larga la historia, si saco todo realmente lo que Dios nos está diciendo aquí, pues realmente nos quedaríamos quizás hasta más tarde. Amén. Pero vamos a ver lo primero que Dios nos da aquí, a cómo empezamos a leer esta historia. Número 1, aquí es donde empezamos a escribir, mis hermanos. ¿Qué aprendemos de esta historia? Que hay una razón para todo lo que nos sucede. Así de sencillo. ¿Okay? Siempre hay una razón para todo lo que sucede. Y vamos a empezar a leer desde el verso 4. Dice, cuando Jesús oyó esto, o sea que le estaban diciendo que realmente ya no estaba enfermo, sino que estaba muerto. ¿Okay? ¿Quién le dijo esto? Fueron a decirle primeramente, y no lo dice quién fue el que les dice, pero llegó alguien y le dice, tienes que ir a Betania porque pues Lázaro está enfermo. Pero después de eso, si seguimos leyendo, después dice que Lázaro duerme. Entonces ya había pasado de estar enfermo y la vida se le había ido. Entonces Jesús dice lo siguiente en el verso 4, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y claro que sí terminó en muerte, pero como Jesús sabía todo, primero enfermo y luego después duerme, así fue como le llamó Jesús. Pero voy a ir a despertarlo, los discípulos no entendieron. Entonces les dijo específicamente qué es lo que había pasado. Mis hermanos, esto que acabamos de leer es bien importante. No pongan todavía, mis hermanos, ese verso porque todavía no llego ahí. Muy bien, gracias. ¿Okay? Todo lo que pasa bajo el cielo, ¿okay? Todo tiene una razón. Aunque a veces, mis hermanos, se nos haga muy difícil de entender o comprender, ¿verdad?
¿por qué están sucediendo todas estas cosas? ¿Okay? Pero es bien importante saber esto que nos dice esta historia, porque tenemos que estar siempre buscando el propósito de Dios, la razón por la cual Él permite que cosas bajo el cielo sucedan. Muchas veces ni siquiera le damos pensamiento. Y nos adentramos en lo negativo, lo que está sucediendo en nuestras vidas, y no nos damos el tiempo para preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la razón? Me gustaría saber, ¿por qué está pasando todo eso? Y muchas veces lo pasamos por alto, no le damos suficiente importancia. ¿Okay? Ahora, algunas cosas que nos van a pasar en esta vida no son muy agradables. Y algunas sí. Pero todo tiene una razón. Esas cosas por las cuales nosotros decimos no son muy agradables, por lo regular las categorizamos como son cosas malas. Desde nuestro punto de vista. Porque queremos bienestar, no queremos malestar. Queremos estar bien en todos los aspectos de nuestra vida. Que todo marche bien, si se puede decir así. Pero nos van a pasar cosas que realmente nos van a lastimar. Nos van a herir profundamente. ¿Okay? Por ejemplo, aquí podemos encontrar en esta vida desde robos, desde insultos, las mentiras que nos duelen, los sobornos, ¿verdad? Las enfermedades que tanto queremos estar bien físicamente, hasta incluso van a llegar a nuestra vida fallecimientos, mis hermanos, como lo que acabamos de leer acerca de este personaje bíblico, Lázaro. Pero Dios, en medio de toda esta historia que usted y yo la estamos leyendo hasta el día de hoy, Dios quiere que sepamos que en medio de todo esto, lastime o no lastime, quiere que pensemos de esta manera, que Él piense, que Él es soberano y no lo bajemos de ahí. ¿Okay? Él es soberano, que Él está, fíjense, y lo decimos muchas veces nada más a la ligera, superficialmente. Pero cuando realmente nos lastiman, nos hieren, ¿verdad? Decimos lo siguiente, el Señor está en control de todo. Pero superficialmente porque estamos bien, pero cuando nos toca, muchas veces nos hace difícil creer que Él es soberano. Se nos hace difícil decir y realmente creer desde lo más profundo de nuestro ser que Él está en control de todas las cosas. Ahora, leyendo esta historia muy claramente nos da a saber que hay una razón para todo lo que pasa bajo el cielo. Que hay un propósito para todo lo que sucede en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Sabía usted? Jesús se esperó. Dice aquí que se esperó 2 días antes de ir a Betania. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito profundo. Iba a usar a su Hijo. Dios el Hijo, a Jesucristo. Okay. Tenía un propósito profundo en su mente. A veces pensamos que su demora fue negligencia. No fue negligencia, sino fue un diseño divino. El Señor ya tenía esa voluntad lista para Lázaro y para todos sus discípulos y todos los judíos que lo iban a encontrar en Betania. Para las hermanas de Lázaro. Era un diseño divino. Entonces, en esta historia, la razón por la cual Lázaro se enfermó y falleció y regresó a la vida era para que la gente creyera en el que Dios había enviado. Todavía tenían dudas. Dejó que pasaran estas cosas porque lo que más le interesa a Dios con respecto a la humanidad es de que crean en su Hijo. ¿O no lo dijo esa voz que se le apareció? ¿No? O que se oyó, este es mi Hijo amado, obedézcanlo, ¿no es cierto? Hay que seguir a Jesús. Entonces, Lázaro se enfermó, falleció, lo regresó a la vida. ¿Para qué? Para que glorificaran al Hijo, para que glorificando al Hijo, glorificamos a Dios mismo. Amén.
Entonces, siempre ha sido ese el deseo de Dios. Tiene un diseño divino para toda la humanidad. Y eso es de que creamos en su Hijo. Que llegue un punto en nuestra vida en que doblemos rodilla y hagamos todo lo que nos impide llegar hasta Jesús y creer de verdad. Y lo que Él quiere es que creamos en su Hijo. No nada más para que Él sea glorificado, porque cuando creemos, fíjense, de corazón, con todo nuestro ser en Jesús, tenemos un encuentro con Él, pasamos de la condenación a la salvación, que es lo que más desea. Porque cuando nosotros lleguemos al final, Él quiere que todos nosotros estemos con Él. Dios quiere que estemos con su Hijo, con Jesús, mis hermanos. Ahora, hasta la fecha, con respecto a la gente que realmente lo ama de corazón. Porque miren, Lázaro amaba a Jesús y también era correspondido por Jesús, también lo amaba a Él. Entonces, con respecto a las personas que ahora en día realmente lo aman, que se han entregado a Él, miren, Dios va a usar todas las cosas con las cuales Él pueda echar mano con tal de que creamos en su Hijo, para que en un momento dado seamos salvados y estemos en la gloria con Él. Es el diseño divino. Y Dios desea eso para cada uno de nosotros. Entonces Dios va a usar todo lo que pueda echarle mano aquí para llamar nuestra atención y decir, te quiero conmigo, tengo un propósito. Hay una razón por la cual te estoy llamando. Y Dios es paciente con nosotros. Porque lo último que quiere es que pasemos la eternidad en el lago de fuego. Sino Él quiere que pasemos la eternidad en el cielo con Él. Él quiere compartirlo con nosotros. Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Aunque en un momento dado, ¿verdad?, no se vean así. Pero Dios usa todas las cosas para nuestro beneficio. Aunque en el momento más duro y más doloroso, usted y yo no podamos entender y comprender todo. Podemos leer en la historia de Lázaro que la gente estaba completamente triste. Lloraban. O sea, estaba desconsolada. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento no podían entender y comprender por qué había sucedido esto, por qué había llegado el final de sus días a Lázaro. No podían entender. Pero ahora leemos usted y yo, este pasaje bíblico. Y usted y yo podemos entender todo, porque estamos fuera de ahí. No está sucediendo en este momento. Pero lo que pasa muchas veces, mis hermanos, eso sucede con nosotros en la vida real. Muchas veces nos vamos a encontrar desconsolados, desconcertados, tristes, así como se encontraban todas las personas que estaban en Betania. Y el tiempo va a pasar y quizás, ¿verdad?, alguien va a estar leyendo la historia de nuestra vida. Sucedió esto con esta y esta persona, pero fíjense, este fue un diseño divino. Todo está en nosotros, que creamos. Usted y yo leemos esta escritura, porque ya pasó tiempo y podemos entender, pero aquellas personas no podían entender. Pero acuérdese que Jesús se retrasó no por negligencia o no porque no le interesara, es que había un fin para todo esto. Y el fin que busca Dios en cada uno de nosotros como seres humanos es que creamos en su Hijo Jesucristo, para no perdernos. Es por eso que Jesús le dice, a causa de ustedes me alegro. A causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí. Porque si hubiera estado ahí, a lo mejor no hubiera pasado eso. Pero pasó todo esto. Ahora van a ver todo lo que voy a hacer. Todo lo que el Padre puede hacer. Entonces hay una razón por todas estas cosas, por todo lo que sucede. Y en ese tiempo esas personas se les hacía difícil, se nos hace fácil a nosotros porque ya pasó tiempo y estamos leyendo. Pero todo esto que nos está sucediendo en este momento, podemos usar esto como aplicación
de que el Señor nos está llamando en este momento a que pasemos de creer nada más con la maceta, como a veces decimos superficialmente, que creamos con todo nuestro corazón. Que tengamos esa perspectiva que Jesús tenía. Porque Jesús, Dios no cambia, mis hermanos, sigue siendo el mismo. Así de que cualquier cosa que pase aquí en la tierra es porque Dios permite que pase, por alguna razón. Quizás no lo entendamos, pero Él usa todas las cosas. Pero vamos a leer esta escritura para respaldar este pasaje bíblico de Lázaro. Romanos 8:28 nos dice, fíjense lo siguiente, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, todo lo que pueda echar mano, para el bien de quienes lo aman. Yo le pregunto a usted, pausa aquí, ¿ama usted a Dios? Entonces, si le lastima algo es porque Dios le está hablando, está usando eso. Y quizás diga, no puede ser. ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? No las puedo soportar, no las puedo aguantar. Sí las puede aguantar, sí puede. Porque si está ahorita en este momento, usted y yo estamos aguantando cosas, es por Él. Es porque hay gente quizás está orando por nosotros. Es por eso que no nos estamos sucumbiendo, no estamos en el piso. Estamos de pie todavía porque alguien está platicando con Dios y está orando por nosotros. Pero el fin que busca Dios en esa persona que esté pasando por dificultad, busca su corazón. Lo busca con todo su alma. Porque lo quiere todo. Tiene un propósito, una razón. Y a veces es duro. Es duro. Nos lastiman las cosas que suceden. Y Dios está esperando a que reaccionemos y que digamos, ¿me estás hablando, Señor? ¿Hay un diseño divino en esto? Tengo que cerrar mis ojos porque me pides que camine por fe. Y eso es lo más que me puedo acercar. Cierro mis ojos y confío en ti. Esa es la forma en que Dios quiere que caminemos. Amén. Dice, para el bien de quienes lo aman. Por eso es que le pregunto, ¿ama usted a Dios? Los que han sido llamados de acuerdo, ¿qué? Con su propósito. Aquellos que les ha hablado el Señor y le han abierto su corazón y le han recibido su espíritu, para que su espíritu empiece a movernos y vivir de acuerdo a su voluntad. Esas son las personas que realmente aman a Dios, que se han entregado completamente, han abierto su corazón. Mis hermanos, ¿se da usted cuenta? Dios va a disponer de todas las cosas, buenas, malas, para ayudarnos a creer con todo nuestro ser a Jesús, a su Hijo. Pues nada menos, fíjense, ¿quién se dice Jesús que es? Dice, yo soy el camino, la verdad. Jesús es la vida, dice, yo soy la vida. Dice, nadie llega a mí, nadie llega al Padre sino por medio de mí, es lo que quise decir. Entonces, Él es el camino. No hay otra forma de llegar al cielo sino creyendo en Jesús. Ahora, para clarificar, va a haber ciertas cosas, mis hermanos, que nos van a suceder en esta vida y que Dios las va a permitir, ¿okay? Pero no las vamos a entender, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no hay una buena razón. Eso no quiere decir que hay un buen propósito, ¿okay? Eso no quiere decir que Dios deje de ser soberano. Eso no quiere decir de que Dios deje de estar en control de todas las cosas. Claro que es soberano y siempre será soberano. Claro que tiene una razón y un propósito que usted y yo quizás no podamos entender en ese momento. Pero claro que está en control de todo, aun cuando realmente no lo sepamos el por qué. Ahí es donde entra la fe. Ahí es donde cerramos los ojos, Señor, pero por esto yo no te voy a dejar de amar. Tiene que haber alguna razón. Y hay veces que el Señor se queda con ciertas cosas porque está buscando que cerremos los ojos y creamos en Él.
que no le cuestionemos. Hay personas que se enojan con Él porque le suceden cosas malas y lo dejan. Ya no caminan, se alejan de Él para siempre. No sabiendo que en Deuteronomio 29, miren lo que dice. Lo secreto le pertenece ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir con esto? Para ser más claros, que hay algunas cosas que nos van a suceder y que por lo regular no son muy agradables, ¿okay? Y que Dios prefiere decirnos, no quiero que sepas. Hay que respetarlo. ¿Tiene alguna buena razón? Hay que honrarlo. No hay que dejar de confiar en Él. Hay que seguir confiando en Él. Una persona una vez me preguntó con llantos en los ojos, después, fíjense, había perdido a su hijo en su embarazo. Me pregunta lo siguiente, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Y con un nudo en la garganta me aguanté y exclamé y le dije, no lo sé. No lo sé. Pero muy dentro de mí sabía, yo sé que para esa persona en ese momento no iba a entender, por eso es que nunca lo dije. Yo dije, tiene que haber una buena razón. Tengo que seguir confiando en ti, aun cuando vea a esta persona que está completamente devastada. Pero lo que sí sé es que Dios nos deja su palabra para que nosotros la leamos en las situaciones más difíciles que podamos tener. Y Dios desea que le demos su lugar, que descansemos en Él, que confiemos en Él. Isaías 55:9 dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Y eso es lo que debemos de pensar cuando realmente no se nos den todas las respuestas, mis hermanos. Cierro mis ojos, camino con el Señor, confío en Él, porque sus caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros, que los míos. Eso es lo que los judíos y las hermanas de Lázaro y todos los que estaban y no podían entender, no los culpo. Y quizás nosotros en este momento no podamos entender todo, pero hay cosas que Él se queda con Él. Hay cosas que sí nos revela. Ahí es donde entra la fe, mis hermanos. Y esto es lo que nos hace saber en esta historia. Y más adelante nosotros la sabemos porque ya la leímos, ha pasado hace mucho tiempo. Entonces debemos de confiar en Él con todo nuestro corazón. Número 2, ¿qué más aprendemos de esta historia? Que Jesús lo sabe absolutamente todo, que nunca dudemos que Él lo sabe todo. Y leamos otra vez un poco de este pasaje, Juan 11 al 15, fíjense. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, ¿es que va a recuperarse? Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, ya murió, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque voy a ir ahí, y voy a hacer un milagro para que ustedes crean. Estaba hablando con sus discípulos, ¿okay? Pero vamos a verlo, dice. Entonces, Jesús sabía que Lázaro ya no estaba enfermo, porque lo sabe todo. Jesús sabía muy bien que él ya había muerto. Nadie fue y le dijo, hey, pasó de estar enfermo y ya murió. Él lo sabe. ¿Okay? Él sabía muy bien lo que iba a hacer, porque Él es Dios, Dios el Hijo. Aún sin estar en Betania,
Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Él sabe lo que usted y yo estamos sintiendo en este momento. Él sabe muy bien qué es lo que va a pasar el día de mañana, pasado mañana, porque Él es el qué, Él es el futuro, es el ahora, es el ayer. Él es el principio y el fin. Y nos lo demuestra, Él sabe anticipadamente lo que va a suceder. Leamos esta escritura para que sepan que Él lo sabe completamente todo. Juan 18, 4, 6 dice así: Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, fíjense lo que dice, le salió al encuentro. Dice: ¿a quién buscan? Les preguntó: a Jesús de Nazaret. Es cuando iba a ser arrestado. Contestaron. Jesús dijo: yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos, fíjense. Cuando Jesús dijo: yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Se cayeron por el poderío de nuestro Señor. Mis hermanos, se desplomaron. Me voy a salir un poco del contexto de lo que traía aquí, porque el Señor me está diciendo que les hable de esto. ¿No se han fijado en algunas iglesias que a veces les tocan en la cabeza y se caen? Con todo respeto. ¿Okay? Y usan dieron un paso atrás y se desplomaron por el poder del Espíritu. Con todo respeto, lo que esté sucediendo entre esa persona y los demás. Pero muchas veces usan esto para describir el poder de Dios y realmente la gente se cae sola. Para no decepcionar a la persona que les está tocando en la cabeza. Quizás a lo mejor algunas de ellas estén pasando por eso. Está sucediendo, con todo respeto. Pero déjenme decirles que esto de aquí no lo predicaron los apóstoles. No fue una enseñanza que realmente llevaron a cabo. Busque usted donde los apóstoles, en las cartas, que realmente esto debe suceder a fuerzas. No, nada más es el creer, punto. Ya lo que Dios quiera hacer, bueno, qué bueno. Pero hay personas que ponen esta doctrina que si realmente, pues, no se desploma uno, pues realmente no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tiene un encuentro con Cristo y lo bautiza con su Espíritu, me voy a tener que estar desplomando a cada rato por el poder de Dios, no creo. Si el otro día, nomás levantándome del sofá, me lastimé aquí y andaba así, ahora imagínense si me caigo a cada rato. No, mis hermanos. Entonces tengan cuidado con todo lo que les enseñé. Voy a regresar otra vez a Lázaro, ¿ok? Muy bien. Ahora quizás se pregunte, ¿es bueno de que Jesús sepa todo? ¿De que Dios sepa todo? ¿Qué hay de bueno para mí en eso? Oh, mi hermano, mi hermana, bastante. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, primeramente, escriba, nos da paz y tranquilidad. Así de sencillo. Nos da paz y nos da tranquilidad, mis hermanos, de que alguien sepa, ¿okay?, realmente qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Okay? Nos debe dar una paz y una tranquilidad de que alguien lo sabe completamente todo, especialmente si ese alguien, fíjense, es nuestro amigo. Y usted sabe muy bien que Jesús es amigo de todos, quiere ser amigo de todos. No hay como tener, fíjense, una amistad donde uno se pueda acercar con esa persona y conoce nuestras vidas y nos puede dar consejos. Y aparte que no hagas eso, porque si haces eso, esto te va a suceder. Y eso es lo que esa es ventaja para nosotros. ¿Okay? Saber que tenemos un amigo que tiene las respuestas para todo lo que está sucediendo, o anticipadamente nos dice: no hagas esto porque si haces esto, ¿verdad?, pues va a pasar esto y el otro. Es bueno tener a alguien así. Es una ventaja de que alguien sepa lo que está realmente pasando en nuestras vidas y lo que va a suceder. ¿De qué otra forma nos ayuda esto? Bueno, nos impulsa, fíjense, nos impulsa a hacer lo bueno. Oh, sí. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, está uno sembrando cosas buenas. Pero va a llegar la cosecha, mis hermanos.
Entonces, el saber que el Señor sabe todo lo que está sucediendo en nosotros y lo que va a pasar. Y nosotros sabemos que el Señor nos enseña, tienes que hacer lo bueno para cosechar cosas buenas. Planta cosas buenas para cosechar cosas buenas. Entonces, nos detiene de hacer el mal y nos impulsa a hacer el bien, porque sabemos que alguien sabe de nosotros. Sabemos que alguien nos está viendo. ¿Okay? Entonces nos hace que pensemos dos veces antes de hacer las cosas malas, porque hay alguien que ya sabe aún lo que estamos pensando. Amén. Y quiere que paremos de hacer algo indebido. Y quiere que nos impulse su palabra, ¿verdad?, a hacer lo bueno. Miren, leamos Jeremías 17:10. Dice, dice, el Señor, sondeo, ¿qué? El corazón y examino los pensamientos, la mente, ¿verdad? Para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de ¿qué? De sus obras. El Señor está listo, ¿okay?, para darnos lo que realmente nos hemos ganado, si se puede decir así. Él nos los da. Entonces, sabiendo esto, que todo lo sabe, nos va a recompensar de acuerdo con lo que hacemos. Nos detiene de hacer cosas malas, nos impulsa a hacer cosas buenas, a sembrar y a cosechar lo bueno, las bendiciones de Dios. Dice así, para darle a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. La Biblia nos dice que Lázaro era un buen amigo de Jesús. Y pienso yo que tuvo que haber hecho muchas cosas buenas para que Jesús lo fuera a bendecir de esta manera, sacándolo de la tumba donde ya estaba completamente vendado por 4 días. Le regresó a la vida. Eso es algo bueno, ¿no creen? Amén. Entonces, quizás no vaya a suceder con alguno de nosotros, porque la voluntad de Dios es diferente para cada uno de nosotros, pero sí desea lo mejor para nosotros. Pero también Él se queda con lo secreto y nos revela lo que piensa que debemos de saber. Amén. ¿Qué más aprendemos? Aparte de que Él lo sabe todo y que es una ventaja para nosotros, que Jesús nos ama, que nunca dudemos en medio de lo que nos lastima, de que realmente ya nos deja de amar. No. Al contrario, cuando estamos heridos, lastimados, no nada más nos ama, nos consuela. El consuelo, mis hermanos. Quiero empezar diciendo lo siguiente, que jamás vamos a encontrar a alguien que nos ame más que Jesús. Eso usted ya lo sabe. Punto. No vamos a encontrar a alguien que tenga más compasión que Él. No vamos a encontrar a alguien que nos entienda mejor que Él. No vamos a encontrar a nadie que nos comprenda y que nos consuele como el buen consolador que es el Jesucristo. Nadie. Usted le puede buscar. Entonces, sabiendo esto, debemos de hacer lo que hizo Marta y María, que en cuanto supieron que estaba Jesús llegando a Betania, fueron a su encuentro. Marta fue primero, María no sabía, y es ahí donde las dos se desahogaron. ¿Por qué? Porque buscaban consuelo, estaban dolidas. Las dos hermanas le dijeron lo mismo en cuanto lo vieron. Si hubieras estado aquí, estas cosas no hubieran pasado. Vamos a leer un poco de eso. Dice, verso 20, dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo poco que sabía es que realmente, pues no dice que se desmayó, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien se hubiera desmayado si de pronto su hermano, de pronto después de 4 días, regresa a la vida. Nadie pensaba eso, ni sus hermanas. María también, en cuanto supo que había llegado, corrió hacia él. Vamos a leer, dice. Dice, el maestro está aquí y te llama. Marta regresó y le dijo eso. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro.
Y también ella se desahogó, mis hermanos. Ujú. Cuando María llegó donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies. Y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oh, wow. ¿Usted cree que se pusieron de acuerdo las dos para decir lo mismo? No. Pero fíjense, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó. ¿Se acuerdan cómo dice Jesús? No se turbe su corazón. Bueno, el corazón de Jesús se turbó. Aún sabiendo que Él tenía el poder, que era Dios, el Hijo, y que para eso era este diseño divino. De que se había tardado 2 días. Para que todos ahí creyeran junto con sus discípulos. Me alegro que no haber estado ahí. Porque Él hubiera impedido eso. Pero esto pasó para que glorificaran al Hijo de Dios. Amén. ¿Y usted cree que usted y yo estamos leyendo este pasaje bíblico nada más porque el pastor Oscar decidió hablar de esto? No, es porque Dios lo puso aquí para nosotros, para mí, para usted, para recordarnos con quién estamos tratando, mis hermanos. Con alguien que nos ama. Con alguien que está esperando abrazarnos, consolarnos. ¿Piensa usted que Jesús no sabe lo que está pasando en nuestras vidas? Absolutamente. Claro que sí. Nos duela, sea lo que sea por lo que estamos pasando. Él se turba. Pero lo más importante para Él es que creamos en Él. Que pasemos a creer. Que no digamos como dijo Marta y María, ay, si hubieras estado aquí, mis hermanos. Jesús siempre está con nosotros. Si usted ha tenido un encuentro con Él, nunca se va. Él no entra y sale, su espíritu permanece en cada uno de sus hijos. Por más duro que sea la situación que estemos pasando. Dice aquí que Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y luego preguntó, dice, ¿dónde lo han puesto? Como si no supiera. Todo esto lo dejó escrito para usted y para mí. Para que creyéramos. Dice, ven a verlo, Señor, le respondieron. Y ese es el verso más pequeño, lo que vamos a leer, el verso 35. En toda la Biblia, para que sepa. Jesús lloró. Ese es el verso más pequeñito, 2 palabras. Pero que conmueve, ¿no es cierto? Jesús lloró, Jesús llora por lo que estamos pasando. Vivimos en un mundo imperfecto. Por eso es que dice, carguen con mi yugo. Es ligero y apacible. O queremos seguir por la vida luchando solos, o llevamos a alguien que lo sabe todo. O llevamos a alguien con nosotros que nos ama y nos consuela. Prefiero yo 1000 veces tenerlo a Él. No vamos a encontrar a alguien que nos ame y que nos consuele mejor que Él. Es por eso que puse énfasis al principio. Es por eso que este pasaje bíblico debe de pasar de teoría a aplicación, mis hermanos. Aunque se nos haga bien difícil. Dice, Jesús lloró. Y luego después la gente que estaba alrededor estaba observándolo. Dice, miren cuánto lo quería. Dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, dice, que le abrió los ojos al ciego, sabían de lo que hacía Jesús. Sabían que le había dado la vista a alguien. Dice, no podría haber impedido que Lázaro muriera. Pero Jesús traía un as hacia abajo de la manga, como quien dice, ¿no? Para hacerlos creer. Y para hacernos creer a nosotros que estamos leyendo esta historia, mis hermanos. Mis hermanos, ¿qué esperamos? Entramos y salimos en la iglesia. Vayamos con Jesús. Tengamos un encuentro con Él. Recibamos de su amor verdadero, de su vida abundante que Él quiere darnos. Dice, yo he venido para que tengan vida, dice, y la tengan en abundancia. Nos las quiere dar.
porque sabe muy bien que la vida sin Cristo es simplemente existir. No hemos probado de lo bueno de Cristo, mis hermanos. Para que nos dé esperanza eterna, tenemos que tener un encuentro con Él, con el Dios eterno. Sí, podemos tener esperanza y punto. Alguien que no tiene a Cristo, pero cuando alguien tiene a Cristo, tiene esperanza eterna. Es para siempre, es perpetua. ¿Mm? Entonces vayamos entonces para recibir no nada más de su amor, su compasión, cuando estemos sufriendo, dolidos, para que vayamos así como corrieron Marta y María a recibir su consuelo. ¿Sabe? A veces pensamos que Jesús no tiene apatía con nosotros. Claro que sí la tiene. Claro que la tiene. Y espera que le contemos todo lo que está pasando aquí dentro de nuestro corazón. Él está dispuesto a escucharnos, aunque ya lo sepa. Es un acto de fe que vayamos con Él como fueron ellas. Si hubieras estado aquí, yo sé que esto no hubiera pasado. ¿Ve? Estaba diciendo, esto es fe. Creemos en ti, tienes ese poder. Si hubieras estado aquí, lo que estaba separando del creer de Marta y María y todos los demás es la distancia. Como si Jesús no pudiera hacer cosas a distancia. Él pudo haberlo hecho, pudo haber impedido eso. Pero hay un diseño divino para mí, para usted, para todos mis hermanos. Todo esto que nos está inquietando, Dios dice, yo quiero que le hagas un lado porque te quiero abrazar. Te quiero consolar. Y quiero llorar a tu lado. Quiero que me des la oportunidad. Yo les puedo asegurar que en ese momento, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, sea lo que sea que estemos pasando, déjenme decirle, lo que Él les va a dar o que nos va a dar es hermoso, es gratificante, mis hermanos. ¿Okay? El sentir su amor, su consuelo. ¿De quién? Del amigo más hermoso que podemos tener, del Padre más querido que podemos tener, nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo sé, mis hermanos, porque muchas veces he pasado por dificultades que mi corazón se ha turbado. He corrido a buscarlo. Me he encontrado aquí en el altar, completamente solo, gritándole. Hasta incluso muchas veces es entre semana y no puedo gritar porque tengo respeto a las personas que trabajan a un lado durante la semana. Pero yo sé que Él llora conmigo. Y a veces cuando no estoy aquí, tengo mi lugar ahí en casa. Cojín abajo, de rodillas. Tengo solitud con Él. No hay nada más hermoso, mis hermanos. Cuando uno se desahoga. Cuando derrama lágrimas, mis hermanos. Y el resultado es hermoso porque recibe un abrazo de Él. Recibe su amor, recibe su consuelo. No hay otro más hermoso que nos pueda consolar que Jesucristo, mis hermanos. Dios no es insensible, su Hijo no lo es, sino todo lo contrario. Él no permanece indiferente por lo que estamos pasando. Oh, no, no. Ante el dolor humano, Él quiere identificarse con nosotros, que Él está ahí. Quiere identificarse con nosotros porque sabe muy bien la adversidad que usted y yo estamos pasando. Entonces Jesús no nada más llora por lo que estamos pasando, llora también por el daño que el pecado ha hecho en este mundo a toda la humanidad, mis hermanos. Y esta no fue la única vez que Jesús lloró. Oh, no. Hay otras veces que lo menciona su palabra. Lo hizo en 2 ocasiones. Una más de ellas fue cuando contempló la ciudad que realmente no quería creer en Él, que se rebelaba contra Él. ¿Sabe cuál ciudad era? Jerusalén. En Lucas 19:41, miren lo que dice. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y dice, y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Ah, Señor. Mi hermano,
¿No cree que Jesús llora cuando usted y yo lloramos? Claro que sí. Hasta incluso ora por todas esas personas obstinadas que no quieren creer en Él. Llora también. Llora por aquellas personas que lo rechazan, fíjense, una y otra vez. Llora como lloraba por Jerusalén, porque no creían en Él. ¿Mm? Si usted es una de estas personas que se rehúsa día tras día, domingo tras domingo, rechaza acercarse a Él, rehúsa recibir de su amor y compasión, de recibir su consuelo y de recibir su paz, de recibir su vida, que es la vida abundante, le dice lo mismo que le dice a Jerusalén. Oh, cómo quisiera, fulanito de tal, que hoy supieras lo que te puede traer paz. Punto. Y nos los dice a veces domingo a domingo. Y llora. Cómo quisiera que supieras lo que realmente puede darte esa paz perpetua que tanto buscas. Entonces hay que acercarnos a Él, ¿no es cierto? Hay que recibir de su amor, de su consuelo, de su paz. Porque aquí nos enseña en esta historia, mis hermanos, que Jesús nos ama. Punto. Al punto de que se turba su corazón y llora por nosotros. Y ahí está la historia, lo podemos ver. Lloró por la gente que veía alrededor, lloró por Jerusalén, fíjense, los incrédulos. Llora por todos nosotros, porque quiere que creamos en Él. Dice, cree en mí y también en mi Padre que me envió. Amén. Número 4, ¿qué más aprendemos de esta historia? Que podemos vencer, fíjense. Usted y yo podemos vencer la muerte con Jesús. ¿Okay? Déjeme hacerle esta pregunta. Le voy a dejar que escriba. Podemos vencer la muerte, lo que viene a nuestra vida, con Jesús. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a la muerte? Sinceros, Los que no levantaron la mano, a ver si se quedan para que me digan cómo le hacen, ¿ok? Porque todos mis hermanos, hasta cierto punto, cuando llegue ese momento donde piensa, se me hace que ahora sí me lleva a Dios, siempre hay algo de temor. El ser humano tiende a temer a lo desconocido, a lo nuevo. Y aunque ya hemos leído esto una y otra vez, mis hermanos, muchas veces se tiene que pasar de teoría a práctica. ¿Okay? Y para eso tenemos que pasar por circunstancias bien difíciles. Pero cuando llegamos a esas circunstancias difíciles, no queremos estar ahí, queremos correr. Pero así es como vamos a aprender, mis hermanos, a que cuando lleguen esos momentos que pensamos, ahora sí se me hace que ya me voy, hay temor. Y déjenme decirles, somos humanos, vivimos en esta humanidad. La historia nos dice que llegaron al lugar donde Lázaro había sido sepultado. Y ante el asombro de todos, Jesús ordenó, fíjense, que se quitara la piedra. Esa piedra que cubría la entrada. Y en ese momento Marta objetó y le dijo, Señor, no, va a oler feo. Quizás usted y yo hubiéramos dicho lo mismo. Ya lleva 4 días ahí. O sea, su protesta pues era lógica, porque no estaba pensando del poderío del Señor, de que Él podía vencer la muerte. En ese momento quizás lo tenía en teoría, pero no en práctica. ¿Okay? Señor, va a oler feo, dice. Y al igual que todos los demás, quizás no dijeron nada, pero dijeron, ups. Ellos pensaron que cuando preguntó a Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Acá está, Señor, se lo llevaron. Quizás pensaron que nada más quería saber del lugar, como usted y yo hubiéramos pensado. Bueno, aquí te enseño dónde está. Quizás quiera orar ahí, se va a postrar, se va a arrodillar, ¿verdad? Y quería saber dónde estaba su amigo. ¿Okay? Pero nunca pensaron que quería abrir el sepulcro. Nunca. No les pasó ni siquiera por aquí. ¿Por qué? Porque no tenía sentido después de 4 días.
pues ¿qué va a hacer? ¿Mm? O sea, ya había empezado el proceso de descomposición. Entonces, quizás las personas dijeron, ¿por qué está ordenando que lo abra? Yo pensaba que iba a orar nada más ahí a los pies de la tumba o la cueva donde estaba. ¿Para qué va a obligar a sus hermanas a que vean el cuerpo ya descompuesto? O sea, quizás pasaron por la mente, ¿verdad?, de esta gente. Pero mis hermanos, esta era una prueba de fe que Marta, María, los judíos que estaban ahí, todos los discípulos que tenían que superar, si deseaban madurar en el creer espiritualmente, tenían que ver, ser testigos de todo esto, para que usted y yo, mientras que leyéramos esto años y años después, para que nos metiéramos completamente en la historia, ¿verdad? Para que usted y yo, de lo que creemos en este momento, después de leer esto, maduremos. Marta había confesado que creía en Jesús y que Él era la resurrección y la vida. Pero ahora era necesario para Marta y para María de poner esto de teoría en la práctica. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Fallamos de la teoría a la práctica. Yo he fallado muchas veces. Por eso es que les pregunté, ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a la muerte? Y la mayoría levantó la mano. Algunos no, son bien valientes, qué bueno. Pero todos vamos a tener temor. Pero hasta cierto punto, aun cuando no se trate de muerte, cuando tengamos algún problema bien grande, yo lo he tenido. Y muchas veces me quedo en la teoría. Me quedo en la teoría y yo sé que el Señor al final me va a resucitar como lo dijo aquí Marta, ¿verdad? Yo sé que tú eres la resurrección y que vamos, pero Él estaba hablando y ahora yo puedo hacer esto en este momento. Y así pasamos por muchas dificultades que no hallamos la puerta y nos quedamos en la teoría, cuando de pronto Dios hace un milagro y de pronto hasta tenemos que ir a pedirles disculpas. Hace poco yo fui y le pedí disculpas al Señor porque dudé de su poderío. Me falta de la teoría a la práctica, como les faltaba a ellos. No, ya huele feo. No pensaban que Él podía en ese momento resucitarlo. Teoría, les faltaba práctica. Y tenemos que reconocerlo, que todos nosotros ahí a veces nos encontramos cuando tenemos mayores, grandes dificultades en nuestra vida. Tenemos que reconocerlo, de que a veces nos quedamos cortos en nuestra fe. Entonces en este momento, mis hermanos, había llegado el momento de la verdad. Así como, a ver si como roncas duermes, ¿no es cierto? Y todo eso se aplica a nosotros, mis hermanos. ¿Okay? Había llegado el momento en que tenían que demostrar que creían en Jesús, ¿verdad? Y tenían que empezar primeramente con, quiten la piedra. Probablemente se quedaron volteando, pues ¿para qué? Si la quitamos va a empezar a oler feo. Ese es el primer obstáculo para llegar a la práctica, mis hermanos. El obedecer. Y a veces es ilógico, porque era ilógico en ese momento. ¿Por qué quiere hacer eso? ¿Por qué hacer que las hermanas vean el cuerpo descompuesto? ¿Por qué está haciendo todo esto? Porque no sabían del poder de nuestro Jesús. ¿El que puede vencer la muerte? Entonces usted y yo tenemos que llegar a ese punto cuando pasamos por dificultades, fíjense, grandísimas. Tenemos que remover la piedra que nos impide creer en práctica en nuestro Señor Jesús. Es como si el Señor nos dijera, ok, estás pasando por esta dificultad. Bueno, lo primero que tienes que hacer es obedéceme en esto bien sencillo. Quita la piedra. Remueve todo obstáculo para que te puedas acercar a mí y puedas creer más.
Y así nos pasa a todos nosotros, mis hermanos. A mí también. Oh, sí. Remueve la piedra para que te acerques más a mí. Para que, si dices, bueno, ¿crees en este aspecto? ¿Crees hasta este nivel? Quiero llevarte a otro nivel. No quiero que objetes. Pero ¿qué si yo voy a oler feo? ¿Qué si pasa y esto y lo otro? No, quiero que vengas. Ven conmigo. Que quiero que pases de la teoría a la práctica, mis hermanos. Entonces usted tiene y yo tengo que preguntarme, Señor, ¿qué piedra está impidiendo que yo me acerque a ti? Que crea que tú realmente puedes resolver mis problemas. Tú lo puedes todo. Y es difícil, porque vivimos en esta humanidad. Nos impide, es como piedra, que nos impide acercarnos al Señor. Es por eso que nos dice, es por fe, no por vista. Amén. ¿Qué nos está impidiendo, mis hermanos, de pasar de la teoría a la práctica? Es por eso que Jesús nos dice lo siguiente, y con esto vamos a cerrar. Juan 11:40 dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Les contestó Jesús. Dios quiere que veamos su gloria y muchas veces ni siquiera queremos mover la piedra. Y si movemos la piedra, mis hermanos, déjenme decirles, vamos a ver su gloria. Amén. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a glorificar. Como me ha encontrado a mí, corto de fe, y después tengo que disculparme y le digo, Señor, yo sé que me has perdonado todos mis pecados, pero como humano tengo que venir, me tengo que disculpar. Es por eso que le pido, ayuda a mi incredibilidad, ayuda a mi incredibilidad, ayúdame a pasar del otro lado, ayúdame a no objetar en lo que tú quieras que deje que pase en mi vida bajo este cielo. Amén. Dios tiene un propósito para todos, mis hermanos. Dios realmente lo sabe todo. Confiemos en Él. Dios nos ama y quiere consolarnos. Y más que nada, quiere que no tengamos miedo a nada, porque Él ha vencido hasta la muerte. Jesús gritó con todas sus fuerzas. Lázaro, dice, sal de ahí. Salió. Le regresó la vida. Amén. Y así también nos llama a nosotros para darnos la vida eterna, para darnos la vida abundante. Y así como llama a Lázaro que estaba físicamente muerto, así llama a muchos de nosotros ahora en día que están, déjenme decirles, algunos están muertos espiritualmente. Y les llama. Sí, probablemente estén vivos físicamente, pero es el mismo principio. Lo que hace Jesús en este momento, así como llamó a Lázaro, nos está diciendo, hey Juan, ven, sal, ven conmigo, obedece. Marta, ven, haz esto. María, haz esto, lo otro. Guadalupe, haz esto. Oscar, haz esto. Sal, ven conmigo. Quiero que nazcas, quiero darte la vida, pero quiero darte la vida espiritual. Para que tengas vida abundante y tengas vida eterna. A Lázaro se la dio, le regresó la vida, pero yo sé muy bien que ese varón y sus dos hermanas creían en él, y que algún día, al morir perpetuamente, no iban a morir. La resurrección era Jesucristo. Entonces, Jesús nos llama en este momento, mis hermanos. Y algún día nos va a llamar a que nos levantemos y vivamos completamente con Él en el cielo. Pero tenemos que tomar esa decisión ahora. Ahora nos está llamando, mis hermanos. Yo sé que ese día en que nos llame y nos levante, ¿verdad? Y vivamos para Él como siempre, no va a haber otro día como ese. Pero tampoco hay otro día desde el momento en que Dios nos llama por medio de su Hijo hoy y le entregamos su corazón. Porque si usted piensa en esto, si usted se ha entregado a Jesús, dígame de otro día más glorioso que pueda haber que ese. Ni aun cuando nuestros hijos nacen. No.
el día más glorioso para el ser humano, déjenme decirles, y no lo cambio por nada, es cuando tuve un encuentro con Cristo en mi vida. No lo cambio por nada. Ese es el día más glorioso de mi vida, cuando tuve un encuentro con Él. Y el otro día más hermoso y glorioso de mi vida es cuando me levante para siempre. Amén. Y así debe de pensar el Hijo de Dios. Y eso es lo que esta historia nos trae, mis hermanos. Que podemos vencer la muerte con Jesús. Si yo les digo, ¿qué es más? Algo más que les dé o que nos dé más miedo. Es la muerte. Aunque aquellos que no levantaron la mano, me gustaría juntarme con ustedes para ser más valiente. Amén. Dios es bueno, ¿no es cierto? Y es paciente con nosotros. Nosotros podemos recibir su Espíritu porque Él bautiza, Jesús bautiza con el Espíritu de Él, de Dios. Si hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro con Jesús, mi hermano, ¿quién no quisiera tener la vida abundante? ¿Quién no quisiera tener esa paz, esa tranquilidad? Seríamos necios. Dejemos de ser necios, ¿no? Que Jesús nos llama y hay que mover toda piedra para llegar a Él. Entonces Dios le está llamando a través de su Hijo el día de hoy y quiere tener un encuentro, quiere que le abra su corazón. Si ya lo ha hecho, felicidades. Siga caminando con Cristo. Pero si no lo ha hecho y oye la voz de Jesús y le dice por nombre que venga, que salga, que quiere tener una relación con usted, hágale caso. Jesús le está hablando. Amén. Cierre sus ojos ahí donde esté y escuche la voz de Jesús. Claro, soy yo, pero usted sabe muy bien a qué me refiero. El Señor le está diciendo a usted en este momento, quiero que vengas. Quiero que salgas a mi encuentro. Remueve las piedras que te impiden llegar a mí. Quiero que seas de esas personas que creas con todo el corazón en mí. Yo soy la resurrección y la vida. Dígale, Señor, el día de hoy me rindo. No puedo más. Dígale. El día de hoy saco mi bandera blanca. Me doy por vencido, me doy por vencida. Me estás hablando y remuevo todo obstáculo, toda indiferencia que me impida llegar a ti. Señor Jesús, haz conmigo lo que tú desees. Yo sé que es bueno. Lo que tienes para mí es bueno, porque eres un Padre bueno. Eres mi amigo, quieres ser mi amigo. Y te invito el día de hoy a que salves mi vida. Te invito a que me borres todos mis pecados, me limpies de todos ellos. Estoy sucio, estoy sucia, Señor. Te ruego, te suplico que me limpies. Sálvame, Señor. Te pido perdón por mi indiferencia. Te pido perdón por todos mis pecados. Ya no quiero ser el mismo de antes. Ya no quiero ser la misma de antes. Me arrepiento. Doy una vuelta de 180 grados y empiezo a caminar contigo donde tú vas, no donde yo estaba yendo.
Ahora quiero seguirte. Has sido bueno conmigo, has sido paciente, Señor. Y no quiero abusar de tu bondad, no quiero abusar de tu gracia. El día de hoy me postro delante de ti, Señor. Me rindo completamente a ti. Y quizás no le entiende todo lo que está sucediendo en mi vida, pero el día de hoy pongo toda mi fe en ti. Sé mi Señor, sé mi Salvador, Padre. Te lo pido en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén, amén. Un aplauso a nuestro Señor.